La primera lección que mucha gente aprende sobre la mafia es que la única salida es en una bolsa para cadáveres. Sin embargo, aunque esto se aplica a la mayoría de los miembros del submundo criminal, es importante señalar que existe otra salida: la cárcel. En el vídeo de hoy revelaré por qué los jefes de la mafia rara vez volvían a la vida después de la cárcel. 5. Whitey Bulger. El destino de una rata. James Joseph Bulger Jr., conocido popularmente como Whitey Bulger, nació el 3 de septiembre de 1929, hijo de inmigrantes irlandeses de clase trabajadora, James Joseph Bulger Sr. y Jane Veronica Jean McCarthy. Durante los primeros años de la vida de James, sus padres se las arreglaron para salir adelante, pero la familia atravesó una mala racha cuando su padre, James Joseph Bulger Sr., perdió un brazo en un accidente laboral. Tras el accidente, la familia Bulger tuvo que trasladarse al Mary Ellen McCormack Housing Project, en el barrio de South Boston. Después de mudarse al South Boston Housing Project, Bulger se mezcló con la gente equivocada. Se aventuró en delitos menores e incluso se unió a una banda callejera conocida como los Shamrocks. Al ver que estaba en el lado equivocado de la ley, Bulger pronto acabó entre rejas, cuando solo tenía 14 años. Fue puesto bajo custodia acusado de agresión, falsificación y robo a mano armada, y enviado a un reformatorio de menores. Bulger fue puesto en libertad en 1948, y poco después se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Durante su estancia en el ejército, acumuló un historial de numerosos problemas disciplinarios que iban desde acusaciones de violación hasta ausencias sin permiso. A pesar de todas sus faltas, Bulger fue licenciado con honores en 1952 y volvió a su vida delictiva. Solo 4 años después de su licenciamiento militar, Bulger volvió a la cárcel por robo a mano armada y secuestro de camiones. Esta vez fue condenado a 20 años, pero en 1965, tras cumplir 9 años, fue puesto en libertad condicional. Ya fuera de la cárcel, Bulger regresó a casa y empezó a trabajar como matón para el capo Donald Quillin, uno de los líderes de la banda de los Quillin. Algunas fuentes también afirman que trabajó como corredor de apuestas y prestamista para la banda. Bulger empezaba a hacerse un nombre en las calles como uno de los hombres de Quillins, pero tras el asesinato de Donald Quillin en 1972, se unió a la banda de Winter Hill, un grupo criminal dirigido por Howie Winter. Bulger era un mafioso inteligente, brutal y astuto, y también era un hombre bien relacionado. Su hermano William había crecido hasta convertirse en un poderoso político de Massachusetts. Y viendo cómo creció en Massachusetts, también tenía vínculos con algunos agentes de la ley. Entre 1974 y 1975, pocos años después de que Bulger empezara a ascender en la escala jerárquica de la banda de Winter Hill, se asoció con Stephen Flemmi, un mafioso italoamericano que llevaba años trabajando como informante del FBI. El mismo año en que se formó la asociación, Bulger llegó a un acuerdo con el FBI. Trabajó como informador de alto nivel, proporcionando información sobre la familia patriarca, sus rivales de la mafia italoamericana. A través de su contacto, John J. Connolly, Bulger proporcionaba a las autoridades toda la información que necesitaban para acabar con sus rivales y, a cambio, obtenía protección. Con el paso del tiempo, la relación entre Bulger, su manejador y los agentes del FBI que se involucraron pronto se volvió corrupta. Las líneas se difuminaron y parecía que Bulger era el que mandaba. Los agentes del FBI con los que se relacionaba solían hacer la vista gorda ante sus numerosos delitos, que incluían asesinatos, distribución de estupefacientes, extorsión y chantaje. En 1979, Howie Winter, el jefe de la banda de Winter Hill, junto con muchos miembros de su círculo íntimo, fue detenido acusado de amañar carreras de caballos. Bulger y Flemmi quedaron fuera de las acusaciones y, en ausencia de Winter, se produjo un vacío de poder que había que llenar. Bulger asumió el liderazgo de la banda y Flemmi, su socio, se convirtió en su principal lugarteniente. Con el paso del tiempo, salió a la luz la naturaleza corrupta de la relación de Bulger con el FBI, por lo que la DEA y la policía intervinieron. Juntos iniciaron una nueva investigación, y en enero de 1995 Bulger, Flemmi y muchos otros fueron acusados oficialmente de múltiples cargos de crimen organizado y extorsión. Los colaboradores de Bulger en la aplicación de la ley le informaron de lo que se avecinaba y se largó. En los años siguientes, Bulger siguió huyendo con las autoridades pisándole los talones. Se trasladó de un lugar a otro con su novia, Catherine Greig, y en algún momento la pareja incluso adoptó identidades falsas. Finalmente, en junio de 2001, tras de 6 años huido, Bulger fue detenido. Su acusación de 1995 fue desestimada, pero se le imputaron nuevos cargos que le valieron 2 cadenas perpetuas, más 5 años, y el decomiso de varios millones de dólares. En 2014,
Tras la condena, Bulger ingresó en la penitenciaría Coleman II de Estados Unidos, en Sumterville, Florida. 4 años después, en octubre de 2018, fue trasladado al Centro Federal de Traslados de Oklahoma City. Pocos días después, el 29 de octubre, fue trasladado a la Penitenciaría Federal de Virginia Occidental. Apenas 24 horas después de ser trasladado, Bulger, de 89 años, fue asesinado en su celda, presumiblemente por reclusos vinculados a la mafia que querían ejercer justicia sobre él por ser informante del FBI. Bulger fue golpeado hasta la muerte por varios reclusos armados con un candado envuelto en un calcetín y una navaja. Al parecer, acabar con la vida de un hombre al que consideraban una rata no fue suficiente castigo, así que los reclusos intentaron sacarle los ojos y cortarle la lengua. Al ver que le asesinaban por ser una rata mientras estaba en la cárcel, Bulger no pudo volver a la vida. Es más, no es el único capo de la mafia que ha sufrido este destino. A pesar de ser una organización que se beneficia de actividades ilícitas y tratos ilegales, la mafia tiene un código de conducta por el que se espera que se rijan todos los hombres hechos y derechos. El primero de la lista es la omertà, que prohíbe a los mafiosos convertirse en informantes de las fuerzas del orden. 4. Salvatore, Sammy el Toro. Gravano. Sigo sintiendo pasión por la mafia, y creo que formo parte de lo bueno, de lo malo, y desde luego, de lo feo. Nacido el 12 de marzo de 1945, Salvatore Gravano, conocido popularmente como Sammy el Toro, era el menor de 3 hermanos. Sus padres, Giorlando Jerry y Caterina Kay Gravano, ambos originarios de Sicilia, llegaron a Estados Unidos en distintos momentos de sus vidas en busca de un futuro mejor. De niño, a Gravano le costaba encajar, y el hecho de que padeciera dislexia no hacía sino empeorar las cosas. Debido a su enfermedad, sus compañeros le acosaban y sus profesores le consideraban un alumno lento. Gravano respondía a los retos, a los que se enfrentaba con violencia, hasta el punto de que se unió a una banda juvenil llamada Los Rampers y se aventuró en robos y hurtos de coches. A los 16 años, Gravano había dejado atrás la escuela. A los 19 años, el problemático adolescente fue reclutado por el ejército y sirvió en el fuerte Jackson, trabajando como cocinero de comedor. Alcanzó el rango de cabo y fue licenciado con honores tras unos años de servicio. Gravano vivía principalmente en Bensonhurst, que era la zona consolidada de la familia del crimen Colombo, y resulta que pasar un tiempo en el ejército no sirvió de nada para aplacar sus tendencias delictivas. Tras afiliarse a la familia del crimen Colombo, a través de Anthony Spero, a Gravano no le costó añadir delitos como el chantaje y la usura a su ya larga lista de actividades ilegales, que incluía delitos como el hurto, el secuestro y el robo a mano armada. En poco tiempo, Gravano se convirtió en uno de los favoritos del jefe. Joey Colombo se encariñó con Gravano por su audacia y su gran eficacia a la hora de completar tareas. Sammy el Toro cometió su primer asesinato, siguiendo las instrucciones de su jefe, cuando tenía 25 años, y la víctima fue Joseph Colucci, un compañero de Spero. La atención positiva y la aprobación que Gravano recibía de las altas esferas de la familia del crimen Colombo no pasaron desapercibidas y pronto empezaron a surgir problemas. Surgió un conflicto entre Gravano y Ralph Spero, hermano de Shorty. En aras de la paz, Gravano cambió de lealtad y se unió a la familia del crimen Gambino. No tardó en hacerse un nombre como miembro leal y de confianza de la familia. En 1976, cuando Gravano tenía unos 31 años, fue iniciado formalmente en la familia Gambino como hombre hecho. Como tal, Gravano era despiadado y no tenía ningún reparo en recurrir a la violencia cuando lo consideraba necesario. En esta línea, Gravano participó en varios asesinatos de alto perfil, como el de Castellano, el antiguo jefe de los Gambino. El asesinato de Castellano fue el primer paso de un elaborado plan urdido por Gravano, John Gotti, Angelo Ruggiero, Frank De Sico y Joseph Armone, para hacerse con el timón de los asuntos de la familia. Tras el asesinato, Gotti fue nombrado nuevo jefe de la familia Gambino, y Gravano, su cómplice de confianza, fue ascendido en la escala familiar de capitán a consigliere, lo que le convirtió en el número 3 de toda la organización. Poco después, se convirtió en el subjefe de la familia. Durante bastante tiempo, Gotti y Gravano mantuvieron una buena relación de trabajo, y Gravano hizo todo lo posible por emplear medios turbios para mantener a Gotti fuera de la cárcel, después de que se presentaran cargos contra él en más de una ocasión. Sin embargo, las cosas se torcieron cuando Gotti empezó a sentir celos de la rentabilidad de los negocios legítimos de Gravano. En algún momento de 1988, Gotti, en un intento de mantener un control firme sobre su organización,
Exigió a sus capos que se reunieran con él en el Ravenite Social Club una vez cada 7 días. Sin que él lo supiera, este paso en falso acabaría siendo su perdición. Los agentes de la ley habían conseguido colocar micrófonos por todo el local y estos grabaron varias conversaciones incriminatorias. Tras reunir pruebas suficientes, agentes del FBI y detectives de la policía de Nueva York allanaron el club en diciembre de 1990. Durante la redada, Gravano, Gotti y algunos de sus socios fueron detenidos. Gravano se declaró culpable de un delito de extorsión y Gotti fue acusado de 5 asesinatos, conspiración para asesinar, usura, juego ilegal, obstrucción a la justicia, soborno y evasión fiscal. Las cosas no pintaban bien para Gotti y Gravano, y aparte de ser una prueba condenatoria, las cintas consiguieron crear una brecha entre ellos. Cuando Gravano se enteró de que Gotti intentaba inculparle como autor intelectual de los asesinatos de los que se le acusaba, aceptó testificar contra Gotti y la mafia a cambio de clemencia. Una vez hecho el trato, Gravano se convirtió en el primer miembro de la jerarquía de una familia del crimen de Nueva York que se convertía en testigo del Estado y en el segundo subjefe confeso de la historia de la mafia estadounidense en hacerlo. Entrevistador: han dicho que usted es el testigo más importante que jamás ha testificado contra la mafia. Gravano: creo que lo soy y soy el jefe con el cargo más alto que ha cooperado. Gracias al testimonio de Gravano, Gotti y Locascio recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y una multa de $250,000. De acuerdo con las estipulaciones de su trato, Gravano recibió una sentencia reducida y fue puesto en libertad en algún momento de 1994. Aunque Gravano volvió a acabar en la cárcel por actividades relacionadas con las drogas, a finales de esa década nunca regresó a la mafia. A ojos de la organización criminal, había roto el único código sagrado y, aunque no sufrió un destino tan horrible como el de Whitey Bulger, 2 cosas eran seguras. Una, Gravano tendría que vivir el resto de su vida mirando por encima del hombro, y 2, no hay lugar para hombres como Gravano entre los hombres hechos a los que nunca podrán volver. 3. Al Capone. Ya no es el hombre que era nacido el 17 de enero de 1899. Alphonse Gabriel Capone fue uno de los 9 hijos de los inmigrantes italianos Gabriele Capone y su esposa Teresa Capone, que se establecieron en Nueva York. De niño, Al Capone prometía mucho en lo que a educación se refiere, pero le costaba seguir las normas. A los 14 años, cuando cursaba 6º curso, su afán de conocimiento llegó a su fin cuando fue expulsado por pegar a una profesora. Como ya no podía ir a la escuela, Capone se lanzó de cabeza al mercado laboral. No tenía ninguna habilidad definida, así que empezó a hacer trabajos esporádicos. Una vez trabajó como dependiente en una tienda de caramelos y otra como pinboy en una bolera. Cuando eso no funcionó, solicitó ser obrero en una planta de municiones, y también se dice que trabajó como cortador en una encuadernación de libros. Durante esta época, Al Capone se afilió a varias bandas, como los 40 Thieves Juniors, los Brooklyn Rippers y la banda de Five Points. También se dice que se unió a la banda James Street Boys en la época en que la dirigía Johnny Torrio, el mismo hombre que se convertiría en socio y mentor de Capone durante toda su vida. Cuando Capone cumplió 21 años, no era ajeno a las actividades ilegales que definen a la mafia. Había trabajado bajo la tutela de su compañero Frankie Yale y se las había arreglado para mantenerse en contacto con Johnny Torrio, que había dejado Nueva York para trabajar para James Big Jim Colosimo como matón. Entre 1919 y 1920, Capone recibió una invitación de Torrio para trasladarse a Chicago, invitación que cumplió. Al llegar a Chicago, Capone se unió a la mafia de Colosimo y empezó a ascender. Una de sus primeras misiones fue trabajar como portero en un burdel controlado por el grupo criminal. Se cree que fue durante esta misión cuando Capone contrajo la sífilis. Ese mismo año, Big Jim Colosimo fue brutalmente asesinado y Torrio asumió el liderazgo. Capone, su compañero de confianza, se convirtió en su mano derecha. Durante los 4 años siguientes, Capone y Torrio expandieron juntos su imperio de contrabando y chantaje. En 1925, tras sobrevivir por los pelos a un intento de asesinato, Torrio cedió las riendas a Capone y se retiró dejando atrás Chicago. Capone, que ya estaba al mando, empezó a dirigir operaciones de juego, redes de prostitución y chanchullos de contrabando. También se centró en ampliar sus territorios, lo que hizo matando a tiros a sus rivales y eliminando bandas rivales. En las calles de Chicago, Capone era considerado el zar del crimen y su crueldad no tenía parangón. El baño de sangre más brutal asociado a Capone fue la masacre de San Valentín, que tuvo lugar el 14 de febrero de 1929. En este sangriento encuentro, 7 miembros o aliados de la banda del North Side de Chicago
a menudo conocida como la banda de Bugs Moran, fueron abatidos a tiros por hombres que se disfrazaron de policías. Durante mucho tiempo pareció que Capone era invencible, pero su reinado de terror llegó a su fin cuando fue detenido en 1931, acusado de evasión de impuestos. A pesar de ser responsable de numerosos asesinatos y de ser conocido por ser el cerebro de numerosas actividades delictivas, Capone fue finalmente condenado por los cargos fiscales y el 24 de noviembre de 1931 fue sentenciado a 11 años de prisión. Tras ser sentenciado, Capone ingresó en la penitenciaría estadounidense de Atlanta y en 1934 fue trasladado a Alcatraz. Durante su estancia en prisión, a Capone le diagnosticaron sífilis. Con el paso del tiempo, su estado siguió deteriorándose hasta el punto de que la neurosífilis empezó a erosionar sus facultades mentales. Finalmente, el 16 de noviembre de 1939, tras haber cumplido 7 años, 6 meses y 15 días de su condena, fue puesto en libertad debido al deterioro de su salud. Inmediatamente después de su puesta en libertad, Capone fue ingresado en un hospital de Baltimore para recibir tratamiento cerebral, permaneció allí unas semanas y luego fue trasladado a su casa de Florida, una finca en Palm Island, en la bahía de Biscayne, cerca de Miami. Aunque Capone viviría 8 años más, antes de sucumbir a un derrame cerebral y una neumonía, nunca regresó públicamente a Chicago tras salir de prisión. Su enfermedad le había convertido en una sombra del hombre que fue y no estaba mentalmente capacitado para enfrentarse a los rigores de la política del hampa. De hecho, una prueba realizada en 1946 por el médico de Capone y un psiquiatra de Baltimore reveló que sus capacidades mentales se habían deteriorado hasta el punto de poder compararse con las de un niño de 12 años. Entre las muchas razones por las que los capos de la mafia rara vez vuelven a la vida después de la cárcel, la enfermedad ocupa un lugar bastante destacado en la lista, como puede verse en el caso de Capone y muchos de sus camaradas. 2. Michael Francese, un cambio de corazón. A veces conocido como el príncipe de la mafia. Michael Francese nació el 27 de mayo de 1951 en el barrio neoyorquino de Brooklyn, hijo de Cristina Capobianco Francese y su marido John Sonny Francese. En la época de su nacimiento, el padre de Michael, John Sonny Francese, era una figura destacada de la familia Colombo, por lo que se puede afirmar que Michael no era ajeno a los entresijos de la mafia. No obstante, Sonny hizo todo lo posible por mantener a su hijo en el lado correcto de la ley. Animaba a Michael a participar en las actividades escolares y se mostraba muy entusiasmado con la posibilidad de que se convirtiera en médico más adelante. Michael siguió adelante con los sueños de su padre e incluso llegó a ir a la universidad, pero después de que Sonny tuviera problemas con la ley y fuera condenado a 50 años de cárcel por atracar un banco en 1967, todo cambió. El joven Francese estaba convencido de que habían tendido una trampa a su padre y siempre fue consciente de que su familia tendría problemas de dinero en ausencia de Sonny. En un intento de resolver ambos problemas, Francese abandonó la universidad y empezó a relacionarse con gente como Joseph Colombo. Cuando Francese cumplió 24 años en 1975, se había convertido en un hombre hecho a las órdenes de Tommy DiBella, el entonces jefe de la familia Colombo. Como miembro de la familia Colombo, Francese ascendió rápidamente en el escalafón hasta convertirse en uno de los que más dinero ganaba en la organización. De hecho, algunas fuentes afirman que era uno de los mafiosos que más dinero había ganado, solo superado por Al Capone. Francese estaba implicado en varias empresas ilegales que generaban millones de dólares en beneficios. Estas empresas iban desde estafas relacionadas con los impuestos sobre la gasolina y las apuestas deportivas hasta el chantaje. Con el dinero que ganaba, Francese podía permitirse una vida de lujo. Se dice que llegó a poseer un avión a reacción, un helicóptero Bell, una casa de 7.000 metros cuadrados en Long Island, una casa de playa en California y una casa sobre el agua en Florida. Como era de esperar, Francese solo gastó millones en gastos legales, además de en artículos de lujo. Sus actividades delictivas no pasaron desapercibidas para las fuerzas del orden y solo un equipo de hábiles juristas pudo librarle de la cárcel. Tras años evadiendo la ley y consiguiendo salir impune, Francese fue detenido en 1986 y acusado de múltiples cargos de chantaje, extorsión y conspiración. Esta vez parecía que su suerte se había acabado, por lo que el caporegime de 35 años, que llegó a controlar una tripulación de unos 300 hombres, fue condenado a 10 años de prisión por cargos de conspiración. Mientras Francese estaba en prisión, la revista Fortune publicó un número en el que aparecía en el puesto 18 de su lista de los 50 jefes mafiosos más ricos y poderosos. A pesar de haber adquirido notoriedad en los medios de comunicación, Francese fue puesto en libertad en 1989,
pero volvió a ser detenido en 1991 por violar su libertad condicional y finalmente fue puesto en libertad en 1994. Mientras cumplía su condena entre rejas, Francese tomó una decisión que solo unos pocos hombres, hechos y derechos, se atreverían a tomar. Decidió dejar esa vida. Entrevistador. Así que a los 87 años, ¿está usted en la cárcel, Francese? Sí, entrevistador. ¿Y decide dejar a la familia Colombo, Francese? Sí. Todo indica que Francese no tomó la decisión de marcharse por capricho. De hecho, en una entrevista, reveló que su decisión se basó en varios factores. En primer lugar, era joven y le asustaba ver cómo los miembros de la mafia con los que había estado relacionado acababan muertos o entre rejas. Su única posibilidad de preservar su vida y la de su familia era salir rápido. Otra razón por la que Francese estaba tan decidido a limpiar sus actos era su recién descubierta fe en Dios. Según él, su fe le hizo decidirse a salir de la cárcel y cambiar de vida. Aunque Francese tomaba su decisión de salir por las razones correctas, sabía lo que se jugaba y por eso intentó que su salida fuera lo más limpia posible. Sabía lo que podía perder y que su propio padre podría verse implicado, así que hizo lo que pudo para evitar hacer declaraciones que pudieran incriminar a cualquiera de los hombres de lo que esperaba que pronto se convirtiera en su pasado. Desgraciadamente para Francese, su intento de salir limpio no impidió que su antiguo jefe, Carmine Persico, lanzara golpes contra él. En 1995, Francese y su familia se trasladaron a California, y desde entonces su disciplina e ingenio le han ayudado a sobrevivir fuera de la mafia. Hoy es considerado un conferenciante motivacional y escritor de renombre mundial, además de tener un gran número de seguidores en sus cuentas de las redes sociales. Aunque las razones de Francese para marcharse pueden ser exclusivas de él, a lo largo de la historia, un número significativo de capos de la mafia han tomado la decisión de no volver a la vida después de la cárcel en un intento de preservar su vida y la de sus familias. 1. John Gotti, sin camino a casa. Nacido el 27 de octubre de 1940 en el barrio neoyorquino del Bronx, John Joseph Gotti Jr. fue el quinto de los 13 hijos de John Joseph Gotti Sr. y Filomena Fanny de Carlo. De niños, John Gotti y sus hermanos no fueron ajenos a la carencia y el hambre. La familia Gotti vivía en la más absoluta pobreza, e incluso después de mudarse a Brooklyn, al este de Nueva York, cuando Gotti tenía 12 años, nada cambió. John Joseph. Gotti padre trabajaba irregularmente como jornalero y luchaba constantemente para cubrir las necesidades familiares. Harto de la calidad de vida que se veía obligado a soportar, Gotti se dedicó a la delincuencia a una edad muy temprana. A los 12 años, ya era miembro activo de varias bandas callejeras asociadas a los mafiosos de Nueva York. También había elegido la pequeña delincuencia y el robo como medio de supervivencia. En la escuela, Gotti no era el mejor de los estudiantes. Tenía un historial de absentismo escolar y parecía que su pasatiempo favorito era intimidar a otros estudiantes. Cuando cumplió 16 años, Gotti había dejado atrás la educación y se había dedicado de lleno a trabajar con la banda mafiosa Fulton Rockaway Boys. Como miembro de esta banda, conoció y entabló amistad con algunos de los futuros mafiosos Gambino, como Angelo Ruggiero y Wilfred "Willie Boy" Johnson. En poco tiempo, Gotti había ascendido a las grandes ligas. Se afilió a la familia criminal Gambino y era conocido por hacer recados para Carmine Fatico, un conocido capo de la organización. Aunque Gotti demostró ser alguien capaz de hacer lo que fuera necesario por el bien de su jefe y de la familia, no se le daba muy bien salir impune de sus delitos. Entre los 18 y los 26 años, fue detenido un total de 9 veces por diferentes delitos, y siguió entrando y saliendo de la cárcel, incluso cuando ascendía en el escalafón de la familia Gambino. A pesar de entrar y salir de la cárcel, Gotti se las arregló para ganarse la simpatía de Agnello Neal Della Croce, subjefe de la familia Gambino. Della Croce y, con el paso del tiempo, pasó a ser conocido como su protegido. En 1976, el entonces jefe de la familia Gambino falleció tras nombrar sucesor a su cuñado, Paul Castellano, por encima de Agnello Della Croce, que había sido subjefe. Aunque esto provocó la indignación del grupo, se mantuvo una cierta paz, porque Castellano nombró a Della Croce su subjefe y le otorgó una gran cantidad de poder dentro de la organización. Como Della Croce seguía siendo un miembro poderoso de la organización, Gotti continuó su ascenso hacia la cima. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que optaban por permanecer fuera de los focos, siguiendo el estilo no escrito de la mafia, una organización que se enorgullece del secretismo de sus operaciones, Gotti no se ocultó a la opinión pública. En lugar de ello, se empapó de toda la atención que conllevaba ser lo que el público llamaba un gángster famoso. En 1985, el gobierno estadounidense, durante su golpe rico, acusó a Gotti de crimen organizado
y su hermano Gene, que también era miembro activo de la familia del crimen Gambino, fue acusado de tráfico de estupefacientes, una actividad que Castellano prohibió bajo pena de muerte. El conocimiento de que su tráfico de estupefacientes había salido a la luz hizo que Gotti se sintiera aprensivo, pues creía que Castellano iba a hacer que le mataran por infringir la ley. Esta paranoia, combinada con su aversión personal por Castellano, llevó a Gotti a conspirar con otros capos descontentos, Frank De Sico y Joseph Joe Piney Armone, y con los soldados Sammy Gravano y Robert Dib Di Bernardo, para que mataran a Castellano. El 16 de diciembre de 1985, el golpe ordenado por Gotti se llevó a cabo y, en ausencia de Castellano, este asumió el control de la familia del crimen. Convertirse en el jefe en una época en la que la familia Gambino era considerada la más poderosa de la mafia estadounidense tenía sus ventajas, y una de ellas era la capacidad de superar juicios por medios turbios. Tras varios juicios infructuosos en los que Gotti se enfrentó a numerosos cargos que iban desde extorsión y apuestas ilegales hasta usura y asesinato, el jefe del crimen llegó a ser conocido como el Don de Teflón, porque había conseguido salir airoso de un juicio tras otro sin ser declarado culpable. Por desgracia para Gotti, este nuevo estatus no duró mucho. En 1990, el FBI había reunido pruebas contra él mediante una amplia operación de escuchas. Las autoridades tenían varias grabaciones de Gotti hablando de sus actividades ilegales y, por si fuera poco, Salvatore Gravano, conocido popularmente como Sammy el Toro, que había sido el subjefe de Gotti, aceptó convertirse en testigo del gobierno a cambio de una sentencia más leve. Según algunas fuentes, empezó a surgir un conflicto entre los dos hombres porque Gotti se sentía amenazado por la creciente influencia de Sammy en su familia criminal. Sammy, por su parte, afirma que tomó la decisión de convertirse en testigo del gobierno cuando se enteró de que Gotti había hecho algunos comentarios despectivos sobre él en una escucha telefónica. Gracias al abrumador cúmulo de pruebas en su contra, Gotti fue condenado por 13 cargos criminales, entre ellos el asesinato de su predecesor Castellano y varios más, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. En junio de 1992 fue condenado a cadena perpetua. Unos 6 años después de su condena, a Gotti le diagnosticaron cáncer de garganta. Teniendo en cuenta el hombre que era y viendo que probablemente estaba deseando dar un golpe a Gravano, es probable que Gotti hubiera querido volver a la mafia si hubiera tenido la oportunidad. Pero entre su enfermedad, que acabó cobrándose su vida en 2002, y su cadena perpetua, simplemente no había forma de volver a casa. Al igual que Gotti, muchos capos de la mafia no regresan a la vida después de la cárcel, no por falta de interés, sino porque han sido condenados a penas diseñadas para mantenerlos encarcelados y fuera de las calles hasta el final de sus días. Se dice que morir entre rejas, ya sea por complicaciones de salud o por asesinato, es la principal razón por la que los capos de la mafia rara vez regresan a la vida después de la cárcel. Nunca consiguen salir. Aunque Gotti y muchos otros capos de la mafia estadounidense fallecieron mientras aún cumplían condena, si hubieran podido completar sus sentencias y salir en libertad, no habrían podido volver a la mafia porque no había nada a lo que volver. Gracias al profundo desmantelamiento de la mafia, mediante el uso de una ley de décadas de antigüedad, llamada Ley de Organizaciones Corruptas e influenciadas por la mafia, RICO, por sus siglas en inglés, la mafia estadounidense se había convertido en un cascarón de sí misma. El mundo de la mafia está loco, y se vuelve aún más loco en el siguiente vídeo que verá en su pantalla. Haga clic en él y descubra más cosas que ocurren en los bajos fondos del crimen.